amigos, ¿cómo están? Antes de resolver los ejercicios para esta semana, vamos a recordar un poquito de la teoría respecto a electrostática y toda la parte de corriente eléctrica que hemos podido conocer hasta el momento. Recordemos que es electricidad. La electricidad es una necesidad muy grande en nuestros días, ya que en las principales formas de energías usadas por el hombre, ella es fundamental para muchos aspectos de la vida cotidiana del hombre mismo, ¿no? Como la iluminación, la comunicación de radio, televisión y la utilización de aparatos electrónicos como un ejemplo adicional. Si nosotros llegaríamos a prescindir de estos aparatos, ya no tendríamos prácticamente una relación ni una calidad de vida como hasta en estos tiempos estamos desarrollando, ¿no? Entonces la electricidad es fundamental para todo ser humano en cualquiera de las condiciones, ¿no? ¿Qué es electricidad? La electricidad es el efecto que producen los electrones al trasladarse de un punto a otro. Es decir, mientras ellos están en movimiento, generan la electricidad. La palabra electricidad deriva del griego electrón, que significaba ámbar, que es un agente natural que se manifiesta por atracción o repulsión de cuerpos cargados de electricidad. Y estos cuerpos eran deficitarios de electrones, o sea, necesitaban electrones y no se podían reunir ni mantener en un lugar determinado. Esto se denominó en ese tiempo electricidad estática, ya que existen dos tipos de electricidad, una positiva y una negativa, que depende por la presencia de la carga que está presente en este tipo de cuerpos. Vamos a ver la electricidad positiva. La electricidad positiva es la carencia o escasez de electrones. Se le atribuye una carga positiva porque ha cedido la mayor cantidad de electrones a otros cuerpos, por lo tanto posee más protones que electrones. A eso se denomina electricidad positiva. La electricidad negativa en este caso es el exceso o abundancia de electrones y se le atribuye esta carga negativa porque ha ganado demasiados electrones de otros cuerpos tal vez. Por lo tanto, posee unos electrones superiores a la cantidad de protones. Las formas de electrizar un cuerpo ya habíamos hecho en algunos cursos. Tenemos alguna referencia como el frotamiento, algunos materiales que pueden ser de vidrio cuando se frotan con una seda, por ejemplo, tienen la propiedad de soltar sus electrones hacia el cuerpo con el cual se está frotando, adquiriendo una carga positiva. Por inducción, mediante un método que puede obtenerse de manera ilimitada grandes cantidades de energía eléctrica, sin necesitar de frotar nada o tocar algún material adicional. Por el efecto fotoeléctrico, esta ley nos dice que se pueden bombardear, lanzar en realidad, a través de la radiación un material conductor. Así, por ejemplo, desde una placa metálica, algunos electrones son expulsados del material, adquiriendo una carga positiva. Eso ya conocíamos. Necesitamos recordar también nuestras constantes, ¿no? En masa y en carga, ¿no? Tenemos el electrón, que es relativamente más liviano que el protón y el neutrón. Y las cargas son idénticas en protones y electrones, siempre tomando en cuenta el signo, ¿no? La carga de un electrón tiene un signo negativo y la carga de un protón un signo positivo. Seguimos. Vamos a conocer ahora los buenos y los malos conductores. Se llama conductor
desde el punto de vista eléctrico, cuando un cuerpo permite el paso de cargas eléctricas a través de este mismo y no lo impide. Por excelencia, el conductor de referencia que tenemos acá es el cobre, por el hecho de que es metálico y por el costo que anida este tipo de conductor. ¿Cuáles son los conductores entonces? Los conductores son aquellos materiales que permiten con mucha facilidad el paso de las cargas eléctricas, sin encontrar mayor oposición, por ejemplo la plata, el cobre, oro, todos los metales prácticamente, que ayudan a conducir la electricidad. Tenemos los aisladores o dieléctricos. Los aislantes, también conocidos, se suelen llamar así porque son malos conductores de la electricidad y encuentran gran resistencia al paso de las cargas eléctricas. Entre ellos están los más conocidos: el vidrio, el caucho, la porcelana, la madera seca, entre otros. Los materiales aislantes tienen la función de evitar el contacto entre las diferentes partes conductores, es decir, bloquean, aíslan el paso de corriente eléctrica, ¿no? Y protegen a las personas frente a algunas tensiones eléctricas. Por eso son aislantes también protectores. También tenemos otro grupo que se llaman los semiconductores, que es un grupo de sustancias que se comportan temporalmente como conductores y aislantes de acuerdo a ciertas condiciones, por ejemplo el germanio, el silicio, el aire atmosférico. El silicio, por ejemplo, está presente en muchas formas de vidrio que en algunos momentos pueden llegar a conducir electricidad. Algunos transistores de las computadoras tienen este tipo de elementos y también algunos láseres, por si acaso. Los superconductores, vamos a citar que son aquellos materiales que se consideran buenos conductores y aumentan su conductividad hasta prácticamente el infinito cuando se los enfría a temperaturas cercanas al cero absoluto. También pueden seguir conduciendo electricidad, o sea, en una temperatura muy fría pueden seguir utilizando prácticamente una manera de conducción positiva para la electricidad. En la actualidad, dice, se han encontrado algunos materiales cerámicos superconductores a temperaturas algo más de 100 grados Kelvin, existentes en grandes experiencias y expectativas positivas en el diseño de materiales. Estas experiencias podrían ser muy positivas y podrían dar muchas respuestas para el ahorro de energía, ¿no? Porque gastaríamos menos y contaminaríamos menos utilizando este tipo de superconductores, pero todavía están en análisis. Vayamos ahora a la electrostática. Es la parte de la electricidad que se encarga de estudiar las cargas eléctricas en reposo. Tiene dos leyes fundamentales y es la primera ley cualitativa que la conocemos, ¿no? Cargas del mismo signo se repelen y del signo contrario se atraen. La segunda ley cuantitativa me dice que la fuerza de atracción o repulsión que existe entre dos cuerpos cargados es directamente proporcional a la carga del cuerpo e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Se llama también ley de Coulomb, ¿no? Estamos acá con la ecuación fundamental que me dice fuerza es igual a constante por producto de sus dos cargas entre distancia al cuadrado, donde K es constante de Coulomb, la fuerza de atracción o repulsión y D es la distancia. El medio de propagación que va a tener esta cantidad de electrones o protones, ¿no? Si no nos dan un dato referencial, vamos a suponer que estamos en el vacío, que sería el perfecto ideal más o menos, ¿no? Aquí tenemos el valor de esta constante nueva que le habíamos indicado, la permitividad relativa, que representa una relación con esta constante K.
Esta vendría a ser la nueva ecuación que relaciona, ¿no?, con esta permitividad. El valor de esta constante, por lo tanto, es 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre Coulomb. A esta ecuación debería dividirle sobre el espacio o sobre el medio que se está propagando. En la ideal es el vacío, que es entre 1, ¿no? Y tengo acá algunas variables de la permitividad en algunos elementos. Les decía, en el vacío es 1, ¿no? Tenemos acá parafina, mica, papel, aceite, vidrio podemos tener en algunos otros análisis adicionales. Y vamos a seguir, ¿no? Los sistemas de unidades que vamos a utilizar ahora son referentes a las variables que estamos analizando. La nueva acá vendría a ser la constante. 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre Coulomb. Y en el sistema CGS, una DINA centímetro cuadrado sobre stat Coulomb. Las equivalencias con lo que estábamos trabajando prácticamente la anterior semana. Y vamos a hacer un ejercicio corto inicialmente. Este ejercicio 2 vamos a hacer. Vamos a revisar. Dice, dos protones en una molécula están separados a una distancia de 3.8 por 10 a la menos 10 metros. Determinemos la fuerza electrostática ejercida por uno de los protones hacia el otro. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Reemplazar los valores. Primero, de la distancia. El gráfico es fundamental porque si las dos cargas son iguales, es una fuerza de repulsión. Tengo esta ecuación y sé que las dos cargas son iguales, por lo tanto es un protón, el valor de la constante 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, que habíamos indicado en nuestras variables anteriores y nuestras constantes que debemos saber, ¿no? Reemplazamos los valores, entonces en este caso viene a ser, en vez de K, la constante 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre Coulomb, el producto de las dos cargas que son idénticas porque son un protón, y la distancia de separación elevado al cuadrado. Haciendo esa operación me sale 1.6 por 10 a la menos 9 newtons, ¿no? Y vamos a hacer un ejercicio más en esta revisión antes de pasar a la parte práctica. Me dice, dos cargas eléctricas idénticas están separadas 10 pulgadas, soportando una fuerza de 10 newtons. Calculemos el valor de las cargas. Si son cargas eléctricas idénticas, Q sub 1, Q sub 2 va a ser iguales, ¿no? Entonces voy a convertir la distancia a metros, que es el sistema internacional. Yo tengo este factor de conversión que dice 39.37 pulgadas hacen un metro. ¿De dónde me sale la distancia? 0.25 metros. La fuerza son de 10 newtons y esta fuerza va a ser de repulsión porque son cargas idénticas. Quiero hallar el valor de la carga. Entonces a mi ecuación voy a reemplazar primero las dos cargas iguales. Me va a quedar en esto. Y de acá voy a despejar Q sub 1 o 2. En este caso va a ser solo una Q elevada al cuadrado. Voy a despejarla. Esta que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Esta que estaba multiplicando pasa a dividir. Y esta Q al cuadrado como raíz. F por D al cuadrado sobre K. Y reemplazo el valor que me va a dar el valor de la carga. Vamos a hacer ejercicios. Vamos a poder trabajar un poquito más de electrostática después de este repaso de la parte teórica y conceptos que se han dado en el anterior video. Vamos a complementar principalmente los aspectos de esta condición de electrostática. Son dos leyes fundamentales. La ley cualitativa, la primera ley, que me indica principalmente dos cosas, que es fundamental, ¿no? Que dos cargas del mismo signo
sean positivas o negativas, se repelen, ¿no? Existe una fuerza entonces de una distancia de separación, que es una fuerza de repulsión, porque son cargas con signos iguales en este caso, y dos cargas con signos diferentes se atraen. Existe una fuerza de atracción. Eso ya lo sabíamos, creo, es cultura general en todo aspecto, pero es necesario relacionar. Ambos tienen una distancia de separación. La segunda ley es la ley cuantitativa, que me habla de una constante. Inicialmente es una constante de Coulomb, que me indica que la fuerza va a ser proporcional a la constante y al producto de estas dos cargas que intervengan, ¿no? Dividido entre la distancia que los separa al cuadrado. El valor de la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado, o una dina por centímetro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Habíamos indicado en la anterior parte que de dónde venía cierta condición de la constante de Coulomb, y depende mucho de una variable fundamental, que es la permisividad relativa, que es este valor, ¿no? Esta es la ecuación que vamos a utilizar, esta es la 1 y esta es la ecuación 2, ¿no? Acá hemos incluido solamente la permisividad porque el valor de esta fuerza depende de muchas cosas, inclusive de qué medio de propagación tenga esta carga eléctrica. Acá estoy deduciendo que es al vacío, es por eso que estoy suponiendo que es 1, ¿no? Esta permisividad, porque en el vacío es tal vez el lugar donde afecta poco esta condición electrostática. Pero si no fuera en el vacío, entonces debo conocer esta variable adicional. F es la fuerza de atracción o repulsión que puede ser, ¿no? En el sistema internacional Newton. K es la constante, habíamos dicho, constante de Coulomb. Permisividad relativa, que no tiene unidades, es una variable que ya está despejada en función a esta constante, por si acaso. Q sub 1 y Q sub 2 es la carga, ¿no? Y su unidad en el sistema internacional Coulomb. La distancia, que es D, ¿no? En el sistema internacional siempre en metros. Eso antes de empezar el primer ejercicio, pero vamos a continuar entonces. El primer ejercicio me dice calcular la fuerza electrostática, entonces en datos voy a colocar la fuerza entre las cargas, dice Q sub 1 de 3 por 10 a la menos 8 Coulomb, y la carga 2 es 4 por 10 a la menos 8 Coulomb, cuando están separadas por 25 centímetros en el vacío y en el vidrio. Entonces lo que yo necesito hallar es primero para el vacío, ¿no? Tengo todos los valores, puedo utilizar directamente esta ecuación porque es en el vacío, pero vamos a relacionar con esta segunda para poder utilizar la permisividad relativa. Lo primero que debo observar que son 25 centímetros. Y como mi referencia es en el sistema internacional metros, puedo hacer el factor de conversión. Lo vamos a hacer acá por pasos para que recuerde. 25 centímetros. Esto está en el numerador, centímetros debería estar en el denominador. Yo sé que 100 centímetros hacen un metro, ¿no? Centímetros se van y me queda prácticamente esto, ¿no? 25 por 1 si queremos que no afecte nada, entre 100 me da 0.25. Esto simplemente para recordar. Esa es la distancia en metros. Ahora, lo que voy a hacer en este caso es utilizar mi ecuación 2,
que me dice la fuerza electrostática es igual a la constante entre la permisividad relativa por el producto de las cargas entre la distancia al cuadrado. Listo. Voy a reemplazar los valores. La fuerza. La constante en este caso va a ser 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Entre la permisividad relativa del vacío. Es 1 de tabla, ¿no? Les pasé esta también la tabla en el anterior acápite. Q sub 1 es 3 por 10 a la menos 8 Coulomb multiplicado por 4 por 10 a la menos 8 Coulomb. Todo esto está dividido entre 0.25 metros elevado al cuadrado. Listo. Ahora voy a reemplazar esos valores. Fíjense, estoy acá en mi calculadora. Lo que puedo hacer es esto, anularlo tal vez, porque eso no va a afectar nada. Coloco 9 por 10 a la 9, que va a estar multiplicado por lo de arriba. Dice, en paréntesis colocaré 3 por 10 a la menos 8 por otro paréntesis 4 por 10 a la menos 8. Cierro paréntesis, dividido entre 0.25 al cuadrado. 27 sobre 156.250. Saco el valor real, anulando esa fracción. Me sale 1,728 por 10 a la menos 4. Hasta ahí tengo el valor numérico. Quiero saber la unidad. Entonces, verifico. Fíjense, entonces tengo metro cuadrado, metro por metro, esto es metro al cuadrado, que se va con este. Coulomb y Coulomb, ya que esto está dividiendo, se anula. Y solo me queda Newton. Esa es la fuerza para el vacío. Listo. Ahora lo que necesito hallar es la fuerza electrostática para el vidrio. Y listo, seguimos. Vamos a hacer ahora la permisividad tomando en cuenta para el vidrio, ¿no? Será la fuerza 2, digamos. La constante entre la permisividad y la carga respectiva. Esto para el vidrio. Entonces reemplazamos sus valores de la fuerza 2. Va a ser 9 por 10 a la 9. Las unidades que tenemos acá es Newton por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Y en vez de la permisividad relativa, ya no va a ser 1, porque el 1 es para el vacío. Para el vidrio es 4.5, está en tablas. Por el valor de las cargas. Carga 1 es 3 por 10 a la menos 8 Coulomb. Y la carga 2 es 4 por 10 a la menos 8 Coulomb. Entre 0.25 metros. Todo esto al cuadrado. Hago lo mismo, ¿no? Primero lo que está acá. 9 por 10 a la 9 ahora entre 4.5. Salgo multiplicado por el otro, la otra fracción, paréntesis, ¿no? 3 por 10 a la menos 8 por 4 por 10 a la menos 8 entre 0.25 al cuadrado. Me sale este valor que es 3,84 por 10
a la menos 5. Vuelvo a analizar las unidades. Metro al cuadrado, este se va con este, Cool y Cool con este al cuadrado y me quedan newtons. Es fundamental la unidad en las prácticas sobre todo. Y acabamos. Listo, vamos a hacer el ejercicio 2. Entonces, el ejercicio 2 es el 5 de la práctica, por si acaso. Me pide hallar la carga 2. Vamos a hacer entonces los datos iniciales. La carga dice Q sub 1 de 5,62 por 10 a la menos 9 coul se halla a una distancia de 25 centímetros de la otra carga Q sub 2. Si ambas cargas se repelen con una fuerza, dice, de 3,2 por 10 a la menos 6 newtons, calcular el valor de la carga 2. Lo que en el anterior ejercicio no habíamos hecho, que a veces es fundamental en la interpretación de los demás ejercicios, es el gráfico. Dice acá, por ejemplo, que existe una distancia determinada de, ¿no? Y que esta fuerza es de repulsión. Por lo tanto, de acá puedo determinar que de acuerdo al valor de la carga inicial, que es positiva, la carga Q sub 1, si es esta, Q sub 2 va a ser también positiva, ¿no? Y ahí puedo verificar el valor de mi resultado correctamente escrito. No me indica en qué medio se propaga, pero voy a suponer que es al vacío. Entonces voy a mi ecuación. La fuerza es igual a la constante sobre la permisividad entre el producto de las cargas Q sub 1 y Q sub 2 entre la distancia al cuadrado. Si es al vacío, esto es 1, ¿no? Necesito hallar carga 2. Entonces voy a despejar carga 2. Esta es mi ecuación. Despejo entonces carga 2. Voy a dejarla sola y esto voy a pasar a los otros miembros. F se queda. Esto que estaba dividiendo pasa a multiplicar distancia al cuadrado. Estos dos que estaban multiplicando a Q sub 2 pasan a dividir igual a carga 2. ¿No? Voy a girar la ecuación. Esto acá y esto en esta condición. Esta va a ser mi nueva ecuación. Reemplazo entonces el valor. La fuerza es, dice, 3,2 por 10 a la menos 6 newton por la distancia. La distancia es 25 centímetros. Pero los 25 centímetros en metros serían 0.25 metros, ¿no? Entonces va a ser por 0.25 metros. Todo esto al cuadrado. Entre la constante era 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coul al cuadrado por el valor de la carga 5.62 por 10 a la menos 9 coul. Tomo en cuenta entonces y voy a tomar en cuenta los valores numéricos, ¿no? Me dice 3.2 por 10 a la menos 6, perdón, 3.2 por 10 a la menos 6, que va a estar multiplicado 0.25 al cuadrado. Estoy colocando en paréntesis.
entre paréntesis 9 por 10 a la 9 por paréntesis 5.62 por 10 a la menos 9. Cierro paréntesis. Y para controlar mi resultado correctamente, también acá voy a colocar paréntesis. Listo. El valor de mi carga 2, entonces es 3.954, o 3 cifras significativas después de la coma, por 10 a la menos 9. ¿Qué unidades serán? Vamos a verificar. Newton y Newton se va. Metro cuadrado prácticamente, con este metro cuadrado se va. Y un coul con este se va. Y como estaba en el denominador, sube como numerador. Y obviamente la carga es positiva, entonces el ejercicio está resuelto. Listo, seguimos con el ejercicio número 3. Dice dos cargas iguales separadas por la distancia 6.2 por 10 a la menos 3 centímetros en el vacío se repelen con una fuerza de 4.2 por 10 a la menos 2 newtons. Hallar el valor de las cargas. Entonces, las cargas no conocemos. Lo que sí sabemos que es la carga 1 igual a la carga 2. Este es el ejercicio 7 de la práctica, por si acaso. La distancia vamos a colocar entonces es 6.2 por 10 a la menos 3 metros. En el vacío, la constante de permisividad relativa va a ser igual a 1. Se repelen con la fuerza, dice, la fuerza es 4.2 por 10 a la menos 2 newtons. Quiero hallar el valor de la carga. Voy a mi ecuación, ¿no? La fuerza va a ser igual a la constante dividida entre la permisividad relativa por el producto de las cargas. Carga 1, carga 2. Entre la distancia al cuadrado. Esa es mi ecuación. De acá, por ejemplo, me indican dos cosas, ¿no? Están separados una distancia y esta fuerza es de repulsión. Entonces las cargas, aparte de tener el mismo valor, tienen el mismo signo. No sabemos si fueran positivas o negativas. Es lo que vamos a hallar. ¿Qué más? Sabemos que carga 1 es igual a carga 2 y es igual a las cargas. Entonces, en este caso, mi ecuación se convertiría en Q al cuadrado, porque son las mismas cargas y el mismo valor, son iguales y tienen el mismo signo. Ahora quiero hallar estas dos cargas. Voy a despejar nuevamente, ¿no? F voy a dejar acá, este que estaba dividiendo con este también, vamos a pasarlo a multiplicar por distancia al cuadrado entre este que estaba multiplicando pasa a dividir. Y como es Q sub al cuadrado, pasa como raíz cuadrada. Voy a girar la ecuación, aunque estamos con Q sub. La raíz cuadrada. Reemplazo los valores. Si es la permisividad relativa en el vacío es 1. Se puede anular, ¿no? La fuerza va a ser 4.2 por 10 a la menos 2 newtons multiplicado por la distancia. Y la distancia es 6,2 por 10 a la menos 3 metros. Esto elevado al cuadrado. Entre la constante. La constante 9 por 10 a la 9 newton
metro cuadrado sobre coula al cuadrado. Todo esto en raíz cuadrada. Voy a la calculadora. Raíz cuadrada. 4.2 por 10 a la menos 2. Voy a colocar por seguridad paréntesis por 6.2 por 10 a la menos 3. Esto está al cuadrado, por si acaso. Dividido entre 9 por 10 a la 9. Listo. Esto me va a salir 1.339. ¿Qué unidades? Newton y Newton se van. Metros cuadrados. Coula al cuadrado con esta raíz. Coula. Aquí es 3.39 por 10 a la menos 8. Listo. Estaría resuelto hasta ahí.